Voy a decirte algo que va a incomodar a tu upline. Los mejores networkers del mundo no son los más motivados, no son los más carismáticos, no son los que tienen más contactos, son los que han memorizado entre 6 y 9 frases específicas. Eso es todo. Frases. Y la diferencia entre un distribuidor que genera ingresos de 6 cifras y uno que abandona en 90 días no está en la actitud, ni en el producto, ni en la compañía. Está en las palabras exactas que salen de su boca cuando tienen a un prospecto delante. Soy Javier Herrera. Llevo 18 años en redes de mercadeo y he entrenado a más de 10,000 distribuidores. Y hoy voy a darte las frases exactas, palabra por palabra, para que tus prospectos, en vez de huir, te rueguen por una presentación. No teoría, no motivación, guiones reales, probados en 80 países durante 40 años. Si estás listo, empezamos. Déjame describirte una escena que probablemente has vivido. Estás en un restaurante cenando con tu familia. Ves a la camarera, joven, trabajando turno de noche, cara de cansancio. Piensas, es perfecta, necesita esta oportunidad. Respiras hondo, te pones nervioso, y cuando viene a traerte la cuenta le dices, oye, ¿te gustaría tener múltiples fuentes de ingresos residuales para conseguir libertad financiera? La camarera sonríe incómoda, te dice que ahora está trabajando y te deja la cuenta en la mesa. Sales del restaurante diciendo, qué difícil es este negocio, nadie quiere esta oportunidad, la gente está dormida. Pero aquí está la verdad que duele. La camarera no estaba dormida. El problema fue lo que dijiste. Si le hubieras dicho otra frase, una sola frase distinta, esa misma camarera te habría dicho, tengo descanso en 30 minutos, ¿me esperas? Misma persona, mismo restaurante, misma noche, resultado opuesto. Esto no es teoría. Es lo que Tom Big Al Schreiter documentó después de viajar 240 días al año, durante 40 años, impartiendo seminarios en 80 países. El fracaso y el éxito en redes de mercadeo dejan pistas, y la pista más clara es esta. Los que fracasan y los que ganan usan palabras diferentes, nada más. Y aquí viene la parte incómoda. ¿Por qué tu upline no te enseñó esto? Porque probablemente tu upline tampoco lo sabe. Lleva años repitiendo las mismas frases que aprendió de su upline, que las aprendió de su upline. Nadie paró a preguntarse si esas frases funcionaban. El resultado, el 97% de los distribuidores abandonan dentro de los primeros 12 meses. Y no es porque no sean capaces, es porque les dieron las herramientas equivocadas y los mandaron a luchar a una guerra que no podían ganar. Si tú eres ese distribuidor que lleva meses sin resultados, escúchame bien, no es tu culpa. Es un problema de guión, y los guiones se pueden cambiar esta misma semana. Vamos a ver las 9 frases exactas. Guárdalas. Pausa el vídeo si hace falta, porque esto vale más que cualquier curso de 500 euros. Frase número 1. Acabo de encontrar. Son 3 palabras que activan 2 programas del subconsciente al mismo tiempo: supervivencia y curiosidad. Cuando alguien escucha acabo de encontrar, el cerebro se paraliza. Necesita saber qué encontraste. No puede seguir con su vida hasta que se entere. La fórmula es acabo de encontrar, más un beneficio específico, más la frase si quieres saber cómo te cuento, más una acción casual. Ejemplo con una madre en el parque. Mary, acabo de encontrar cómo podemos quedarnos en casa con los niños y ganar un sueldo completo. Si quieres saber cómo, te cuento. Mientras tanto, ¿vamos a los columpios? Ejemplo con un compañero de trabajo. Juan, acabo de encontrar cómo podemos despedir al jefe y montar nuestro propio negocio. Si quieres saber cómo, te cuento. Mientras tanto, vamos por un café. Úsala en cualquier conversación informal donde tengas que introducir el negocio sin sonar a vendedor. Frase número 2. ¿Estaría bien si? Esta frase tiene un efecto casi mágico. El cerebro subconsciente está programado para responder que sí automáticamente a cualquier petición razonable que empiece con «estaría bien si». Los niños lo saben instintivamente, por eso consiguen todo lo que quieren. Vamos a usarlo con prospectos. Ejemplos. ¿Estaría bien si no tuvieras que ir a trabajar nunca más? ¿Estaría bien si pudieras jubilar a tu marido en 3 años? ¿Estaría bien si tu piel se viera 10 años más joven sin cirugía? Úsala cuando necesites un sí rápido antes de seguir la conversación. Es perfecta en eventos, fiestas, conversaciones cortas. Frase número 3. ¿Te gustaría hacer algo al respecto? Esta es la frase para prospectos negativos. Y recuerda, los negativos son tus mejores prospectos, porque tienen un problema, saben que lo tienen y lo están diciendo en voz alta.
Tu trabajo es simple. Escuchas hasta que tomen aire y preguntas, ¿te gustaría hacer algo al respecto? Ejemplo real. Tu tía lleva 15 minutos quejándose de dolor de rodillas, espalda, cuello. Toma aire. Tú dices, tía, ¿te gustaría hacer algo al respecto? Si dice que sí, le vendes el producto. Si dice que no, le preguntas qué más le molesta y sigues escuchando o te vas sin rechazo. Cero presión, cero rechazo. Solo trabajas con voluntarios. Úsala cada vez que alguien se queje de algo que tu producto u oportunidad puede resolver. Frase número 4. ¿Cuáles son tus dos problemas más grandes con? Si tus prospectos son demasiado positivos y no se quejan de nada, necesitas inducir la negatividad. Esta frase hace exactamente eso. Ejemplos. ¿Cuáles son tus dos problemas más grandes con tu trabajo? ¿Cuáles son tus dos problemas más grandes con tu piel? ¿Cuáles son tus dos problemas más grandes con tu salud? En 30 segundos, una persona positiva te va a dar munición para aplicar la frase anterior. Aviso importante. Úsala con cuidado en temas de salud. La gente puede hablar de sus problemas durante horas. Prepárate para una conversación larga. Úsala con prospectos que parecen no tener problemas. Frase número 5. Yo le muestro a la gente cómo. Esta es tu respuesta cuando te preguntan a qué te dedicas. No contestes, soy distribuidor, tengo mi propio negocio, trabajo con una compañía internacional. Todo eso es aburrido y activa la alarma de MLM. Responde con un problema resuelto. Yo le muestro a la gente cómo despedir a su jefe. Yo le muestro a las madres cómo quedarse en casa con sus hijos y ganar lo mismo que su marido. Yo le muestro a la gente cómo verse 10 años más joven sin cirugía. La reacción que buscas es, ¿en serio? ¿Y cómo funciona eso? En ese momento, el prospecto te está pidiendo una presentación. La parte difícil terminó. Úsala en cualquier conversación social cuando te pregunten por tu trabajo. Frase número 6. Bien, tú sabes cómo. Esta es una versión más completa de la anterior. Cuando alguien te pregunta qué haces, le das el problema y la solución en la misma frase. La fórmula es, bien, tú sabes cómo, más un problema universal. Bien, yo le muestro a la gente cómo, más la solución. Ejemplos. Bien, tú sabes cómo todos odiamos los lunes. Yo le muestro a la gente cómo tener 7 días de fin de semana. Bien, tú sabes cómo los sueldos ya no alcanzan para nada. Yo le muestro a las familias cómo tener un segundo cheque sin buscar segundo empleo. El prospecto no tiene que pensar si le interesa. Le pones el problema delante y le das la solución en la misma frase. Úsala cuando el prospecto es lento para conectar su problema con tu solución. Frase número 7. Entiendo perfectamente. ¿Puedo preguntarte algo? Esta es la frase mágica para manejar un no. Cuando alguien te dice, no me interesa, no tengo dinero, lo tengo que pensar, lo tengo que consultar con mi pareja, la mayoría de distribuidores entran en pánico o insisten. Los dos caminos queman al prospecto. La respuesta profesional es, entiendo perfectamente. ¿Puedo preguntarte algo? Si en algún momento tu situación cambia y buscas ingresos extra, ¿estaría bien que te contacte? El 95% dice que sí. Y te acaba de dar permiso para hacer seguimiento sin ser pesado, sin rechazo, sin daño en la relación. Úsala cada vez que recibas un no, sin excepción. Frase número 8. ¿Cuándo fue la última vez que te arrepentiste de intentar algo? Esta es una frase de cierre, no de presión, de reflexión. Después de presentar el negocio, antes de pedir la decisión, haces una pausa y preguntas, ¿cuándo fue la última vez que te arrepentiste de haber intentado algo? El prospecto piensa. La respuesta casi siempre es nunca o hace mucho. Entonces continúas. Normalmente no nos arrepentimos de lo que intentamos. Nos arrepentimos de lo que no intentamos. ¿Qué quieres que te pase a ti dentro de 12 meses? Esa frase cierra más que cualquier técnica de presión. Úsala al final de una presentación, cuando el prospecto duda. Frase número 9. Déjame enseñarte algo sencillo que puedes hacer tú desde mañana. Esta es la frase de los líderes, la que separa a los vendedores de los constructores de equipos. Cuando alguien se une a tu equipo, la primera palabra no es bienvenido, es déjame enseñarte algo sencillo que puedes hacer tú desde mañana. Y le enseñas las 8 frases anteriores, no un sistema complicado, no un libro de 300 páginas, frases, cortas, duplicables. Los millonarios de las redes de mercadeo no son los que más venden, son los que construyen equipos que replican exactamente lo que ellos hacen, sin necesidad de ser carismáticos ni tener miles de seguidores.
Si tu método requiere talento, no es duplicable. Si cualquiera en tu equipo puede repetirlo el primer día, vas a construir un imperio. Úsala con cada distribuidor nuevo que entra a tu red. Alguien puede decirme, Marcos, esto suena bien, pero ¿funciona de verdad? Estas frases no son invento mío. Llevan 40 años probadas en más de 80 países. Las ha enseñado Tom Big Al Schreider a decenas de miles de distribuidores y han construido redes de 6 y 7 cifras en nichos de salud, cuidado personal, finanzas, viajes, servicios, nutrición, todos los verticales del MLM. Yo mismo las he enseñado a más de 10.000 distribuidores en Latinoamérica durante 18 años, y el patrón es siempre el mismo. Los que las memorizan y las usan crecen. Los que dicen, a mí no me van esas técnicas y siguen con sus palabras improvisadas, abandonan. No es magia, es repetición de un sistema probado. 3 cosas antes de cerrar. 1. Elige una sola frase de las 9, la que más te haya resonado, y esta semana, en cada conversación, úsala. No intentes aprenderlas todas a la vez. Una sola frase por semana. En 9 semanas las tienes todas. 2. Déjame un comentario aquí abajo con cuál vas a empezar esta semana. Yo leo todos los comentarios y te respondo personalmente con consejos específicos para aplicarla. 3. Y esto es importante. Si conoces a alguien en tu equipo que está a punto de abandonar o a un distribuidor que lleva meses sin resultados, envíale este video. No le envíes motivación. No le envíes échale ganas. Envíale este video. Estas 9 frases pueden salvarle la carrera. Soy Marcos Herrera. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo.